Hey chicos, ¿cómo están? Como ganó Swampert en las encuestas, vamos a hablar de Sceptile. ¿Qué? Antes de continuar, se te olvida suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Vamos a utilizar onda falletera porque siempre va a fallar. Vamos a ver. Onda certera. ¡Ey! Le pegué la onda certera. ¡Wow! ¿Acaso no lo viste venir? Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Sceptile. Este amigo se acaba de fumar algo, mírenlo, mírenlo. Cultivando weed, quemando buena ganja. Bueno, nuestra querida planta de... es tipo planta. ¡Qué mama, weón! Wow. ¡Qué poquita! ¡Ey! Wow. Es débil al tipo veneno, volador, hielo, fuego y bicho, pero es resistente al tipo tierra, planta, eléctrico y agua. Es una repartición de debilidades bastante normal. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con banda Focus. Más adelante les explico por qué. ¿Por qué? En naturaleza, tiene naturaleza modesta para restar su ataque físico y que aumente su ataque especial. En estadísticas base, este Pokémon tiene 70 puntos en PS, ataque físico 85, defensa física 65, una cagada todo, ataque especial 105, defensa especial 85 y velocidad 120. Realmente sus características no son súper geniales. Nunca había visto tanta caca junta. En habilidad lleva liviano, sube su velocidad si pierde o usa su objeto. En el reparto de F nos vamos con la vieja confiable 252 puntos en velocidad y 252 puntos en ataque especial. En equipo, para esta estrategia lo vamos a llevar con Incineroar Whimsicott para iniciar y con Dragapult o Landorus para el back. Eso se le llama estrategia. En ataques lo vamos a llevar con Esfuerzo, que es súper útil, Protección, Energibola y Onda Certera o Onda Falletera, porque falla mucho. La estrategia se las explico durante el combate. Y bueno, ya habiendo hablado de él, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos allá! Todo va a salir bien, nos vamos a enrollar uno y nos vamos. ¿Uno solo? Uno solo. ¡No les va a importar, eh! ¡Sigue corriendo, amigo! ¡Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el primer combate del día. Esta vez con Bluetooth, miren el Bluetooth, tenemos cámaras con Bluetooth. Muy bien, vamos a dejar Bluetooth a un lado. Vamos a pelear contra Link, creo que leí así de reojo, contra Link. Vamos a ver, esta estrategia con el Sceptile está súper divertida, súper genial. Para esta estrategia no vamos a comenzar con él, porque la idea aquí es interceptar un ataque que le haga daño y con Banda Focus resistir. Y a partir de ahí se viene lo bueno, lo suculento. Muy bien, nuestro enemigo inicia con el gato, que utiliza siempre sorpresa, porque es así, y con nuestro amigo brasileño. Ese amigo brasileño debe tener nado rápido y seguramente viene después con ataques cochinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí podríamos utilizar Viento Afín, porque es lo que siempre hace Whimsicott. Así que vamos a hacer algo que nuestro amigo no se espera. Podríamos utilizar Mofa también contra ese amigo brasileño para que no utilice Danza Lluvia, pero no. Vamos a darle un Fuerza Lunar a ese gato para destrozarlo, a menos que tenga Banda Focus. Y con nuestro Incineroar vamos a utilizar sorpresa contra el brasileño. Vamos a ver qué hace él. Ok, también utiliza sorpresa contra Incineroar. Genial. Y Whimsicott con Fuerza Lunar. Este Whimsicott tiene una repartición de F diferente. Este Whimsicott es súper ofensivo. Miren todo el daño que le pegó al gato. Casi me cago del susto. El gato quedó vivo efectivamente por Banda Focus. Y nuestro amigo brasileño utiliza Danza Lluvia. Eso quiere decir que tiene nado rápido. Si tiene nado rápido es un Pokémon súper rápido. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! Ok, bien. Para este segundo turno, súper sencillo. Vamos a utilizar Viento Afín para empezar a preparar el campo para nuestro Sceptile. Y vamos a utilizar aquí Alarido para matar a ese leopardo loco y y bajarle un poco el ataque especial a nuestro amigo de Brasil. A ver. Hidrobomba. Hidrobomba. A ver, lo debería aguantar. Aguántalo, por favor, Incineroar. No me dejes mal en video. Ok. ¡Cielos, qué macizo! Lo aguantó por poquito, por poquito. Incineroar aguantó un ataque de agua con stab bajo lluvia. Eso sí es poder. Eso es de perra. Eso es una vaina loca. Ok, Alarido. Matamos al gato. Nos deshacemos de su primer Pokémon. Y eso está genial. Y empezamos a amasar el campo para nuestra Sceptile. Como les decía, la intención acá es que Sceptile reciba un golpe que lo deje muy bajo de vida y empezar a usar de Esfuerzo. Esfuerzo es un ataque que lo que hace es que deja al oponente con la misma cantidad de PS que tenemos nosotros. Y bajo Viento Afín, en esta estrategia, en esta confrontación, creo que somos el Pokémon más rápido. Ok. Nuestro enemigo sacó a Batman. Soy Batman. A ese Corviknight, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Podríamos atacar realmente a su amigo brasileño? O incluso a su
A su Skarmory, me confundí. A su Corviknight, pero no. Vamos a cambiarlo por Sceptile y recibir todo el daño posible. De esa forma vamos a poder utilizar una mejor ventaja de su habilidad. Vamos a ver, Sceptile sale. Y con Incineroar seguramente le van a meter otro Hidrobomb por el pecho y lo van a matar. Vamos a darle última palabra por si no lo matan. No sabemos. Y yo espero que Batman le pegue realmente fuerte a ese Sceptile. Quiero que le pegue con todo. Mientras más daño no hagan, mejor. Nos conviene. Bajo esta circunstancia. Vamos a ver. Hidrobomba contra nuestro gato super desarrollado. Y adiós Incineroar. De verdad que vale nada. Esos bastardos me mintieron. Se me olvidó decirle, Incineroar y Whimsicott es una muy buena opción para comenzar a la 0. Ok. Nos quitó casi la mitad de la vida, eso no estuvo tan bien. Hubiese preferido un ataque tipo volador, así nos hacía mucho más daño. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es fácil, tenemos viento afín a nuestro favor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con Sceptile vamos a utilizar esfuerzo contra Corviknight. ¿Qué pasa? Nuestro Landorus como que no tiene ningún ataque super efectivo contra Batman. Y Batman es un Pokémon super bulky. Así que lo que vamos a hacer acá es Dynamaxizar y Maxilito. Déjame ver un segundo el Max Insecto. Nada, no hace falta, ese Pokémon lo podemos dedo. Nada. Maxilito, vamos a darle con Maxilito. Batman hubiese o puede... Me enredé. Ya cabrón, hable bien. Batman puede aguantar tranquilamente el Maxilito, pero gracias a nuestro Sceptile, dudo mucho que lo aguante. Landorus es un Pokémon, por cierto, súper genial, súper versátil, sabiéndolo usar en el momento justo. Es un Pokémonazo. Creo que se merece un video. Escríbeme acá abajo en los comentarios si quieres un video de él, está genial. Vamos a ver ahora, esfuerzo. Le debería quitar la mitad de la vida mínimo. Miren eso, señores. Oye, tranquilo, viejo. Esto es un Pokémon genial, de verdad que me encanta. Me encanta ese esfuerzo, está súper bien. Y adiós Batman. Ya que nos despedimos de nuestro amigo, ahora solamente le queda otro Pokémon. Y aparte de eso le quitamos la lluvia. Y eso nos viene muy bien. Y aparte de eso vamos a lastimar más a nuestro Sceptile con tormenta de arena. Y eso nos viene muy bien porque mientras menos vida tengamos, más daño vamos a poder hacer con esfuerzo. Vamos a ver cuál es su cuarto Pokémon y vamos a ver qué hace él. De verdad que genial. Ojo, esta estrategia hay que saber usarla muy bien. Primero viento afín, sacar a Sceptile para que le hagan daño. Y en base a que tengamos como que la ventaja en velocidad, vamos a hacer mucho más daño. Vamos a utilizar esfuerzo contra Gyarados. Miren el tamaño de esos huevos. Y un Maxilito. En circunstancias normales, Maxilito... Creo que Gyarados podría aguantarlo con muy poca vida quedaría. Pero nada, con esfuerzo ya lo vamos a matar y tenemos la ventaja en velocidad. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Seguramente nuestro amigo brasileño va a utilizar Danza Lluvia para poner en ventaja a Gyarados. Y Gyarados seguramente quiere ir con un hidrobomba a nuestro Landorus quizás. Pero de igual forma, a menos que ponga un Maxi Barrera y me frene un poco la estrategia un turno. Pero de igual forma, de ser así no importa porque estamos súper bien. Vamos con esfuerzo, vamos a ver cuánto le quiten Dynamax. Ok, miren, le quitó bastante, como un 40% de la vida, 45%. Y con un Maxilito lo deja rango de Maxilito tranquilamente. Y adiós Gyarados, a ver. No mames, me violó. Señores, estrategia es súper bien. Es muy delicada. Hay que hacerla con cuidadito, hacer ciertas cositas, viento afín, ventaja en velocidad, y listo. Pero cumpliendo las cositas es una estrategia, pero de fuerza. Esto es una cosa increíble, me encanta mucho Sceptile. El Sceptile es un Pokémon súper divertido. Ahora vamos a ver, usó Danza Lluvia. Realmente estamos tranquilos. Estamos muy tranquilos. Vamos a utilizar aquí esfuerzo nuevamente. Vamos a terminar esta partida con esfuerzo. Lo voy a dejar con la mitad de la vida. Y vamos a darle aquí un Maxi Ciclón. Un super efectivo. De esta forma deberíamos terminar la partida. Hidrobomba. Oh. Wow. Eso no me lo esperaba. Wow. Miren esto. Landorus aguantó un ataque de stab bajo lluvia. Estos Pokémon de verdad que están hechos como de piedra. Son una cosa increíble. Y adiós amigo brasileño que se me olvidó el nombre. Muy bien. Y de esta forma, señores, acabamos el primer combate del día. Está súper genial, estuvo súper genial. Vamos a buscar otro. Pero de verdad que esta estrategia está súper bien. Me gusta, es muy delicada. Pero si la hacemos bien, se puede llevar a cabo efectivamente. Así que nada, vamos a un segundo combate y ¡vamos ya! Miren cómo caga mi perra, miren cómo hace pupú. Suscríbete, porque ella que hace pupú. Segundo combate del día, señores, esta vez con Bluetooth.
Bluetooth, miren Bluetooth, está genial, está genial. Vamos con un Cold Ramen. Eso me recuerda al señor de Ramen en Naruto. Está genial. Por cierto, Naruto va a morir, creo. Bueno, eso queda para otro canal. Muy bien. Nuestro amigo va a iniciar con Hitrain y con la araña, que lo que hace es poner red viscosa, porque esa araña cochina lo que hace es eso. Nosotros volvemos a comenzar con nuestro Whimsicott y con nuestro Incineroar. Eso está genial. Aquí vamos a controlar el daño perfecto de ese Hitrain. ¿Qué pasa? Aparte de nuestro Sceptile, este equipo está súper bueno porque está hecho para controlar el daño de nuestro oponente, tanto físico como especial. Esta vez vamos a utilizar Viento Afín para tener ventaja en velocidad, dado que somos más rápidos que esos dos. Y con Incineroar vamos a utilizar Última Palabra sobre Hitrain, y de esa forma controlamos el daño que nos puede llegar a hacer. Eso se le llama estrategia. Ahora, con Última Palabra se usa y vamos a tener que cambiar de Pokémon. Y esto me viene súper bien porque vamos a utilizar a Landorus. Hay una posibilidad de que ese Hitrain quiera atacar con un ataque tipo tierra a nuestro Incineroar, o va a utilizar un Onda Ignea contra ambos para matar a nuestro Whimsicott. Así que nosotros vamos a utilizar a Landorus por si utiliza Tierra Viva o algo y poder sacar ventaja, porque lo va a fallar. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver, intimidación. Ah, El cambio entre Incineroar y Landorus está súper genial porque vamos a ir disminuyendo ataque físico, eso está bien. Y red viscosa. Esa araña cochina lo único que sabe hacer es red viscosa y pantalla. Eso es de gente muy cochina. Pantalla quizá. Y Tierra Viva contra Landorus. Señores, eso es el poder del Pokémon. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Aquí vamos a utilizar Mofa contra esa araña para evitar que ponga alguna pantalla. Y Avalancha. Avalancha para que le pegue normal a Hitrain y le pegue muy duro a esa tarántula. Vamos a ver ahora. La araña, por si queda viva, no va a poder utilizar nada. Y dale Avalancha. Vamos a ver cuánto le quita. Adiós araña. Araña fea. Nunca había visto tanta caca junta. Y Hitrain queda vivo. Ahora vamos a ver qué usa Hitrain. Onda Ignea. Perfecto. Bien leído. Gracias a Incineroar, esa Onda Ignea no mató a Whimsicott. En condiciones normales, Hitrain puede matar tranquilamente a Whimsicott de un Onda Ignea. Nuestro Whimsicott tiene valla. Recordemos que Banda Focus se la di a nuestro Sceptile para que aguante y poder abusar del esfuerzo. Vamos a ver ahora quién saca. Bien, Dragonite. Es un Pokémon genial. Su Shining me parece feísimo. Pero es un Pokémon excelente. ¿Qué vamos a utilizar acá? Podemos utilizar Fuerza Lunar, pero no. Vamos a hacer Dynamax a nuestro Whimsicott y un Maxi Estela. ¿Qué pasa con esto? A ver. Normalmente las personas se bloquean porque no quieren Dynamaxizar a un Pokémon que como que no sea el Pokémon de la estrategia. Eso no necesariamente tiene que ser así. En este caso, la ventaja... Uy, si ese Zapdos como que recibe la avalancha, esto va a estar bueno. Ok, vamos a Dynamaxizar a nuestro Whimsicott porque realmente vamos a Dynamaxizar al Pokémon que nos haga falta en el momento. Y en este caso, ese Dragonite puede ser muy fastidioso. Y para evitarnos eso, lo vamos a matar con Whimsicott. ¿Qué quiero de lo que fuma este tipo? ¿Qué pasa? Ese Dragonite tiene como habilidad multi-escama. Eso lo que hace es que el primer golpe que él reciba lo va a disminuir un 50%, creo. Así que esto, aunque le pegue súper eficaz, no le debería matar. Miren cuánto le quitó. Pero le quitamos eso y ahora sí le vamos a poder meter un Maxi Estela completo con nuestro Whimsicott. Y adiós Pokémon. De esta forma, Dynamaxizando un Pokémon que él no se espera, asesinamos a uno de sus Pokémon más fuertes. Y ese Zapdos queda ahí. Mi momento ha llegado. Que por cierto, le fallamos el avalancha. Malo. Está genial. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poco más claro. Para este siguiente turno va a sacar a Hitrain. Obvio, es el último que le queda. Y vamos a hacerle focus al Zapdos. Porque a Hitrain no lo vamos a matar. O podríamos, pero no. Prefiero hacerle focus al Zapdos. Vamos a darle un Maxi Estela a ese Zapdos. Y vamos a utilizar aquí Avalanche. Y espero que no falle. De esta forma matamos a Zapdos y nos quedamos solo con Hitrain. Hitrain, después que mate a alguno de nuestros Pokémon, vamos a sacarle Sceptile. y si le pega Sceptile, Sceptile queda con 1 de vida. Y entonces con eso vamos a utilizar esfuerzo. Y con esfuerzo matamos a Hitrain porque le da ¡pum, pum, papá! Estrategia 100% comprobada. Ah, mentira. Cálmate. Oye, despacio, cerebrito. Bien, Dynamaxizó a Hitrain, obvio. Es el Pokémon que tiene ventaja contra casi todos los Pokémon que tengo yo ahorita. Pero no me voy a preocupar. Vamos a darle una avalancha, no falló, muy bien. Zapdos recibe un muy buen daño.
Y vamos con Maxi Estela. Dale, dale, dale. Dale Maxi Estela, papá. Maxi Estela. Y adiós Zapdos. Adiós Zapdos. Y listo. De esta forma nos deshacemos de su otro Pokémon legendario. Eso está genial. De verdad que no hay que desmotivarse cuando tu oponente saca un Pokémon legendario. Si entra dentro de la estrategia, está genial. Maximización contra Whimsicott, segurísimo. Ok. Adiós Whimsicott. Whimsicott lo hizo súper bien. Súper bien. No lloren por mí, ya estoy muerto. Mató a un Zapdos, a un Dragonite. Está genial este Whimsicott. Es el poder, señores. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá podríamos sacar de primero a nuestro Incineroar para ponerle más control en el daño a ese Heatran, pero no. Ya con eso, con lo que le hicimos de primero, en primer turno basta. Vamos a sacar a Sceptile. Vamos a sacar a Sceptile y podríamos utilizar protección con Sceptile y terremoto. Y eso le haría mucho daño a Heatran, pero no. Quiero que Sceptile brille un poquito. Así que, verdad, lo de la red viscosa. Araña. Lenguaje. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar onda falletera porque siempre va a fallar. Y vamos a utilizar avalancha. Avalancha, quiero que le pegue Sceptile y me deje con 1 de vida. Si me hace eso va a ser genial. Vamos a ver. Y Landorus queda poquito. Vamos a ver. Onda certera. ¡Ey! Le pegué la onda certera. ¡Wow! ¿Acaso no lo viste venir? No me esperaba eso. No me esperaba eso. Muy bien, Sceptile. Muy bien, Sceptile. Ok, mató a Landorus. No me esperé que matara a Landorus. Creí que iba a atacar a Sceptile. Me imagino que debe pensar algo como que nada, estoy confiado porque es tipo planta. Yo soy tipo fuego serio. Yo lo voy a meter. Pero no necesariamente, amigo. Vamos con Incineroar. Con Incineroar podría también pegarle. Pero no. Quiero que Sceptile gane la partida. Quiero que le pegue. Quiero que le pegue Sceptile. Vamos a ver. Oh, pégale Sceptile, por favor. Ok, intimidación. Buenísimo. Vamos a utilizar aquí onda certera por segunda vez. Va a fallar, es imposible que pegue 2 ondas certeras seguido y le pegue, eso es imposible. Y con nuestro querido amigo Incineroar vamos a utilizar última palabra. Vamos a ponerle un poco de control de daño. De verdad que estamos jugando con nuestro amigo tranquilamente. Onda certera y fallé y... ¿Acaso no lo viste venir? Y ganó el combate Sceptile con daño, ¿ok? Sceptile también puede ganar un combate con daño, señores. No se lo olvide, Sceptile es un buen Pokémon. Yo siempre se lo dije. Bien, señores, ok. Como les dije, esta es una estrategia súper delicada, pero si se hace bien con cuidado, es una estrategia súper genial, súper genial. Si te gustó este video, no se te olvide compartirlo con tus amigos, para que forme parte de esta gran comunidad que se llama Yo Lo Juega. Así que sin más nada que decir, me despido, hasta la próxima. Chao, chao, y con Bluetooth. Chao, chao. Miren cómo caga mi perra, miren cómo hace pupú. Suscríbete, porque ella que hace pupú.